Hay momentos que no se pueden nombrar porque el lenguaje no alcanza a describirlos. Momentos en los que, entre la rutina y el cansancio, sientes que algo en ti se contrae, como si esta existencia fuera solo una máscara mal ajustada sobre tu verdadero rostro. Una vida que se te escurre entre los dedos, mientras una voz callada, más antigua que tus pensamientos, susurra: esto no es todo, tú lo sabes. No estás loco, no estás perdido, estás recordando. Recordando que hay un diseño divino más allá de la forma, que tu alma fue sembrada en este mundo, pero no pertenece a él. Porque tú viniste con un código, con una frecuencia única, con una porción del aliento de Dios inscrita en tu ser. Pero algo ocurrió. Una programación ajena, tejida por generaciones de miedo, culpa y conformismo, fue depositada sobre ti como un velo. Y desde entonces comenzaste a amar tu cárcel, a identificarte con el personaje, olvidando el actor eterno que la habita. No fue por maldad, fue por hábito, por lealtad inconsciente al linaje humano. Fuiste enseñado a desconfiar del gozo, a temer al cambio, a adorar la estabilidad aunque duela. Te hicieron creer que el sufrimiento es madurez, que el esfuerzo es virtud y que el deseo es peligroso. Pero en lo profundo de ti sabes que eso no es verdad. Porque hay una versión tuya que aún arde, una que no ha sido apagada, una que vibra alto, con la voz del Padre resonando como trueno suave en su pecho. Jesús lo dejó entrever en uno de esos pasajes que pocos recuerdan pero que contienen la llave. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Lo que él decía era claro. La realidad que ves no es la única. Hay otra, más viva, más sutil, más verdadera, y está esperando que la actives con tu frecuencia, no con tu esfuerzo. Porque esta vida no se conquista con espadas ni con estrategias, sino con vibración. Y tú, sí, tú, eres un ser vibracional, una antena de luz atrapada en una narrativa densa. Pero puedes sintonizarte de nuevo. La trampa es invisible y por eso es poderosa. No se manifiesta como dolor evidente, sino como monotonía, como repetición. Mismas palabras, mismos hábitos, mismas emociones recicladas una y otra vez, como si cada día fuera una fotocopia espiritual del anterior. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque estás colapsando la misma versión de la realidad una y otra vez a través de tu atención inconsciente. Cada pensamiento es una vibración, cada emoción, una señal, y el universo entero, ese campo cuántico de inteligencia divina, responde a lo que emites. Por eso, cada vez que te enfocas en lo que fue o temes lo que vendrá, estás drenando la fuerza sagrada que solo puede operar en el instante presente. En la palabra hay una joya escondida, un secreto que pocos buscan. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Porque no es sabio preguntar así. Eclesiastés 7, 10. ¿Por qué? Porque el poder no está en el pasado, ni en la nostalgia. El poder está en el ahora, en ese lugar eterno donde el yo soy arde sin consumir. La física cuántica lo confirma con una precisión mística. La realidad no es un objeto, es una posibilidad. Un conjunto de infinitos potenciales que colapsan según tu enfoque, tu expectativa y, sobre todo, tu identidad asumida. Porque tú no atraes lo que deseas, atraes lo que crees ser. Esta es la clave que el Maestro dejó a los que tienen oídos para oír. A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 13, 12. Parece injusto hasta que entiendes que tener no se refiere a cosas, sino a estado vibracional. Si vibras como carencia, seguirás perdiendo. Si vibras como plenitud, lo verás multiplicarse. Sientes un vacío, una desconexión que no logras explicar, y eso es porque estás percibiendo dos realidades a la vez. La vieja, densa, predecible, y la nueva, sutil, rica, pero aún no manifestada. Y te encuentras entre ambas, en ese umbral donde nacen los milagros y se forjan los destinos. ¿Cuál eliges alimentar? ¿A cuál le das tu energía?
El Evangelio de Tomás, oculto por siglos, recoge una frase del Cristo que resuena con potencia profética. Si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Dentro de ti ya habita la versión más elevada de ti mismo. No es una meta, es una frecuencia, y puedes alinearte con ella en este mismo instante. Como el profeta Elías, que escuchó a Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19, 12. Así se manifiesta la verdad, no como estruendo, sino como una certeza que no puedes negar, aunque el mundo entero lo contradiga. Este no es un discurso motivacional, es un acto de memoria divina. Estás recordando que tú generas realidad, que tu identidad no es lo que el mundo te impuso, sino lo que tú decides asumir. Asumir, sí, esa palabra tan potente, es el verdadero verbo creador, porque cuando asumes algo con convicción, sin fisuras, sin doblez, lo haces carne. Por eso Jesús no dijo, cree y quizás suceda, sino, todo lo que pidáis orando, creed que lo habéis recibido y será vuestro. Marcos 11, 24. Has creído durante tanto tiempo que estás mirando el mundo. Pero no es así. El mundo no se te presenta como una verdad objetiva, se te revela según la forma en que tú lo contemplas. Como si la vida fuera un espejo inteligente que no puede mostrarte otra cosa que lo que tú esperas encontrar. No ves la realidad, ves una versión de ella, moldeada por tus creencias, tus juicios, tu estado del alma. Y aquí comienza el despertar. La conciencia no es algo que tienes, es lo que eres. Eres un punto focal del Espíritu Infinito, una expresión encarnada de aquel que es puro ser. Y todo cuanto llamas real no es sino la reacción vibracional de ese campo sagrado ante tu mirada. Por eso, en el libro de Job, oculto entre las sombras de la sabiduría ancestral, leemos: ¿quién dio inteligencia al corazón o quién dio al espíritu entendimiento? Job 38, 36. No es una pregunta retórica, es un recordatorio de que lo que guía tu percepción no son los ojos, sino la conciencia. Lo que la ciencia llama partícula no es una cosa, sino una posibilidad en espera. Una vibración suspendida en la matriz divina, esperando que tu atención la colapse en forma. Lo sólido no es sólido. La materia es energía organizada por información, y esa información responde al observador. En otras palabras, tú no estás dentro del universo, el universo está dentro de ti. Y cambia, se curva, se reescribe cuando tú cambias. Desde la antigüedad, algunos pocos sabían esto. No lo llamaban física cuántica, pero lo intuían con un lenguaje más poético y sagrado. En el libro de la sabiduría, uno de los textos más ignorados de la tradición judeocristiana, se revela: tú has dispuesto todas las cosas con medida, número y peso. Sabiduría 11, 20. No hay caos. Todo responde a proporciones sagradas, a geometrías invisibles que vibran con tu estado interno. La creación entera no es mecánica, es musical. Y cada nota que emites, en pensamiento, emoción o intención, impacta en la sinfonía del mundo. Por eso, cuando permaneces atrapado en pensamientos de carencia, de miedo o frustración, estás emitiendo una frecuencia que le dice al universo: esto es lo que yo soy, hazlo real. Y el universo, obediente y sin juicio, responde, no porque quiera castigarte, sino porque no puede contradecir tu vibración. Jesús jamás nos dijo que lucháramos contra la realidad. Nos mostró que debíamos hablarle como quien tiene autoridad. Cuando reprendía el viento o caminaba sobre las aguas, no lo hacía por exhibición, sino como quien sabe que lo externo es reflejo de lo interno. Y en un pasaje apenas explorado declara: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6, 22. Es decir, si tu percepción está alineada, la totalidad de tu ser y tu mundo brillará con claridad. La física moderna, en su búsqueda incansable, ha llegado al borde de este mismo misterio.
Experimentos como el de la doble rendija han demostrado que la simple presencia de un observador cambia el comportamiento de la materia. El electrón, cuando no es observado, actúa como onda, es pura posibilidad, omnipresente, pero cuando es observado, colapsa en partícula, se define. ¿Lo comprendes? Tu conciencia no solo interpreta la realidad, la genera. Esto no es superstición, es diseño. Y es exactamente lo que el Cristo quiso mostrarnos cuando dijo: no en las sinagogas, sino en lo secreto del corazón, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Juan 14, 12. Pero no basta con creer intelectualmente, debes asumir, debes ser uno con esa verdad, debes habitarla vibracionalmente. Porque no puedes recibir una realidad con una frecuencia distinta a la que la creó. Aquí es donde la ley de la asunción entra en juego. No atraes lo que deseas, atraes lo que asumes como verdadero. Cuando asumes una identidad con plena convicción, sin pedir, sin suplicar, sin mendigar, el mundo comienza a reorganizarse para reflejar esa nueva identidad. Y no se trata de pretender, se trata de encarnar. Como si el acto de sentir fuese más poderoso que el acto de hacer. Y sí, la razón se resistirá. Tu mente lógica, entrenada en los parámetros de la vieja física, acción-reacción, causa-efecto, sudor, éxito, te dirá que esto es fantasía. Pero el alma sabe algo que la lógica no puede soportar, que el tiempo no es lineal y que el futuro ya está escrito, esperando a que lo elijas. Que todo posible tuya existe, que lo que hoy sueñas no es un delirio, sino una memoria futura. Y por eso no puedes esperar para cambiar, no puedes condicionar tu fe a lo que ves, porque si esperas la evidencia para asumir, llegarás tarde. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan 20, 29. Porque los que creen sin evidencia colapsan nuevas realidades, y eso es lo que el mundo llama milagro. Pero tú sabes que no es un milagro, es ley, ley divina, ley vibracional, ley cuántica. Así que deja de reaccionar ante la vieja realidad, no pelees con el reflejo, cambia la imagen interna, cambia la frecuencia, cambia el ojo, porque una vez que lo haces, no esperas el cambio, lo causas. Porque ya no estás observando como víctima, estás observando como hijo, como heredero del reino, como canal de luz encarnada. Y en ese punto, el universo se inclina, la materia se curva, y el mundo, sí, ese mundo que te parecía tan sólido, comienza a ceder ante la verdad que llevas dentro. Tu atención es una lámpara. Allí donde la diriges, la energía fluye. Y donde fluye la energía, la realidad se organiza, se curva, se manifiesta. No es algo que descubres leyendo libros, es algo que ya has vivido, aunque tal vez no supiste nombrarlo. Cada vez que has sentido miedo y ese miedo se hizo carne, cada vez que esperaste el rechazo y llegó, cada vez que abriste el alma al milagro y el milagro respondió. Esto no es azar, es ley y más aún es pacto. Porque al dirigir tu mirada, estás invocando, estás diciéndole al campo cuántico, esto es lo que elijo experimentar. Y el campo responde, no con moral, sino con obediencia, no con juicio, sino con resonancia. Por eso el maestro decía, no con poesía, sino con precisión vibracional. La lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6, 22. No se refería al órgano físico, sino a tu foco interior, a lo que decides contemplar como real. Atención no es simple observación, es alineación energética. Es una ofrenda silenciosa que haces a lo que eliges expandir. El mundo lucha por ella. Algoritmos, titulares, estímulos, agendas, todos desean un pedazo de tu conciencia, porque quien controla tu atención moldea tu realidad. Pero tú puedes retirarla, puedes santificarla, puedes convertirla en un acto sagrado. Esto ya lo sabían los antiguos. En un versículo apenas susurrado por las Escrituras, se revela el poder de contemplar como quien crea. Alzad a lo alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas,
Isaías 40, 26. No dice piensen, no dice reciten, dice mirad, porque ver con los ojos del Espíritu es generar. Y al mirar lo divino responde. Al mirar lo imposible como si fuera presente, lo imposible se transforma en carne. Cada vez que enfocas tu atención en lo que falta, estás sembrando escasez. Cada vez que repasas la herida, estás manteniéndola abierta. Cada vez que esperas el rechazo, estás atrayendo su sombra. No porque el universo sea cruel, sino porque es exacto. El principio es claro, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Tu pensamiento no es un eco, es una semilla vibracional y su fruto es tu realidad. La ciencia, aún sin entender el alma, ha tropezado con esta verdad. El experimento de la doble rendija, uno de los pilares de la física moderna, reveló que la simple observación modifica el comportamiento de las partículas. Cuando no son observadas, actúan como ondas, infinitas posibilidades, pero al ser observadas, colapsan en partículas, una sola posibilidad manifestada. ¿Comprendes la magnitud de esto? La conciencia no solo observa la realidad, la determina, la selecciona, la congela en forma. Esto resuena con lo que el Apocalipsis declara en su lenguaje simbólico y vibracional. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, 11. No es una condena, es una ley cuántica. Lo que sostienes se fortalece, lo que miras se convierte en ti. Por eso la atención no puede ser dejada al azar, es tu mayor riqueza espiritual. Cuando te dejas arrastrar por el miedo, por el pasado o por los condicionamientos de quienes nunca despertaron, estás colapsando la misma versión de tu mundo una y otra vez. No estás atrapado, estás eligiendo, aunque inconscientemente, el mismo canal vibracional. Pero puedes cambiar, puedes sintonizarte con una frecuencia distinta, no con lucha, sino con alineación, no con esfuerzo, sino con identidad. Y es aquí donde el principio de la Asunción, ese misterio enseñado por los místicos, los profetas y por Cristo mismo, se vuelve esencial. No basta con desear algo, tienes que asumirlo como verdadero, tienes que convertirte en ello, tienes que mirar tu mundo desde esa identidad y no esperar a que el mundo lo confirme. Porque no ves para creer, crees y entonces ves. Cuando asumes una identidad de plenitud, aunque aún no tengas pruebas externas, estás sembrando una frecuencia que reorganiza el campo cuántico. Cuando eliges la paz, aunque el entorno sea caos, estás diciéndole al universo, esto es lo que soy ahora. Y cuando esa vibración se mantiene, lo externo no tiene más remedio que ceder, reflejar, rendirse ante lo interno. El secreto está en el sostenimiento, en la repetición energética, en no cambiar de frecuencia cuando la evidencia tarda. Porque si cambias de foco, si dudas, si vuelves a la vieja imagen, interrumpes el proceso de manifestación. El salmista lo intuía. Mi corazón está firme. Oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré alabanzas. Salmo 57, 7. Firmeza vibracional. Eso es lo que crea. Eso es lo que colapsa posibilidades nuevas. Obsérvate. ¿Dónde está tu atención? ¿En lo que temes o en lo que deseas? ¿En lo que pasó o en lo que has decidido asumir como presente? No es fantasía, no es deseo, no es un sueño difuso que solo vive en tu mente. El otro tú que ya viste en tus pensamientos más libres, ese que sonríe sin culpa, que vive en plenitud, que ama y crea desde la paz, no es una ilusión, es una posibilidad real. Más aún, ya existe, ya vibra en el campo infinito del espíritu, solo que aún no lo has asumido como tuyo. En el corazón mismo de la creación existe una ley no escrita en piedra, sino en energía. Aquello que tú asumes como verdadero se vuelve carne. No es un acto mágico, es un principio divino. Es la misma ley con la que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tú, hecho a imagen de ese Verbo, no fuiste diseñado para sobrevivir, sino para manifestar,
para colapsar realidades con tu fe encarnada. Esto es lo que la tradición ha llamado fe, pero que en sus capas más profundas también se conoce como vibración. Es la energía que emites cuando ya no pides desde la escasez, sino que caminas como quien ya lo recibió. Jesús no solo enseñó eso, lo vivió. Y cuando dijo a la mujer que tocó su manto, «Hija, tu fe te ha salvado», Lucas 8, 48, no hablaba de una creencia vaga. Hablaba de su frecuencia, su vibración, su decisión de asumir que ya había sido sanada antes de sentirlo en su carne. Y esto es, en esencia, lo que muchos hoy llaman quantum shifting, un nombre moderno para una verdad eterna. Puedes moverte, aquí y ahora, a otra realidad sin necesidad de cambiar el mundo exterior. Solo necesitas alinearte vibratoriamente con la versión de ti que ya vive allí. No se trata de viajar, se trata de resonar, porque cada posible versión de tu vida ya está creada en el campo de la fuente. Esto fue dicho de forma críptica en los antiguos textos sapienciales. Antes que fueran las montañas formadas y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 90, 2. Si Dios es eterno, entonces todo lo que brota de Él también lo es. Por tanto, tus futuros posibles no son inventos, son realidades vibracionales que ya fueron emitidas en la eternidad, esperando que tú las llames al presente con tu identidad. Imagina tu vida como una frecuencia de radio. No puedes escuchar la estación 90 y 9.7 si estás sintonizado en la 80 y 7.3, no porque no exista, sino porque no estás alineado con su onda. Así funciona también la manifestación. No atraes lo que deseas, atraes lo que encarnas. Este principio fue usado por profetas y sabios antes que la ciencia le diera nombres. El apóstol Pablo, en uno de sus pasajes más vibracionales, escribió: «Llamamos las cosas que no son, como si fuesen». Romanos 4, 17. Y no hablaba de optimismo, hablaba de consciencia creadora, de cómo el alma que se alinea con su diseño original ya no espera que algo suceda, lo declara como hecho y vive desde ese hecho, aunque los sentidos aún no lo perciban. Entonces, ¿qué es quantum shifting? Es recordar que tú no eres un ser que reacciona al mundo, sino que lo codifica desde dentro. Que la realidad que experimentas no es fija, sino maleable. Que tu estado interno es la arquitectura vibracional que define qué versión de este mundo verás. Tú decides si vives en el desierto o en la tierra prometida, y no por geografía, sino por frecuencia. No es teoría, no es superstición, es práctica espiritual. Y para los que aún tienen oídos, esta es la forma de acceder al reino de los cielos que Jesús anunció. Porque ese reino no es un lugar lejano, sino un estado. El reino está entre vosotros. Lucas 17, 21. Y solo lo habita quien logra vibrar en su misma frecuencia. Paz, certeza, gratitud, confianza, plenitud. No puedes llevar el viejo tú al nuevo mundo. No puedes cruzar el umbral con las vestiduras de la duda, el miedo o la necesidad. Debes morir a la vieja identidad para nacer en la nueva. Como enseñaba el Evangelio apócrifo de Felipe, no nacerás de nuevo si no mueres antes. Y esa muerte no es física, es vibracional, es dejar de ser quien creías ser para convertirte en quien realmente eres. Quantum shifting no es cambiar la realidad a la fuerza, es convertirte en quien ya no necesita cambiarla, porque ya vive otra. Y cuando eso ocurre, lo externo, como un espejo obediente, simplemente se adapta. Las puertas se abren, las personas llegan, las circunstancias se reescriben, porque todo el universo se alinea con tu señal más profunda. La pregunta ya no es si puedes cambiar tu vida, es, ¿puedes sostener la frecuencia de la vida que ya es tuya en el espíritu hasta que se manifieste aquí? Si puedes, has entrado. Si no, solo estás soñando desde la orilla. Y semejanza del Logos. Y el Logos crea al hablar, al sentir, al contemplar. Antes de sumergirnos en las herramientas prácticas que despiertan el alma dormida, sí,
esas llaves ocultas que transforman tu oración en manifestación y tu fe en forma, hay algo que debes saber. Porque en la parte que viene más adelante exploraremos rituales vivos, como la escritura vibracional, la visualización encarnada, el acto simbólico y la sintonización emocional diaria, no como técnicas vacías, sino como tecnología espiritual de alta precisión. Revelaremos cómo el cuerpo puede convertirse en altar, cómo el pensamiento en incienso y cómo el alma puede, con solo alinearse, torcer el curso de su destino aparente. Pero primero, con tu permiso, debemos disolver los velos. Porque antes de empuñar herramientas sagradas, es vital que reconozcas las trampas, los atajos falsos y los espejismos disfrazados de sabiduría que impiden tu transformación real. En otras palabras, necesitamos identificar lo que no es el quantum shifting. Hay quienes piensan que esto es magia disfrazada, otros que es una excusa para evitar el trabajo real. Algunos lo reducen a visualización sin sustancia, afirmaciones huecas o una especie de pensamiento positivo mal entendido. Pero el verdadero cambio vibracional, el que traslada tu alma de un nivel de realidad a otro, no responde a caprichos. Es obediente a leyes universales establecidas desde antes de que existiera el tiempo. Aborrezco vuestros días de fiesta y no me complazco en vuestras asambleas solemnes. Aunque multipliquéis la oración, no la escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Isaías 1, 13, 15. Este pasaje, ignorado por muchos, es un recordatorio vibracional. Los rituales vacíos no mueven el cielo. Lo que cuenta no es el acto, sino la vibración desde la que se emite. Si visualizas desde la duda, afirmas desde la carencia o oras desde el miedo, no estás creando el nuevo tú, estás reciclando el viejo. Mito 1. Si lo pienso, sucederá. Pensar no es suficiente. El pensamiento es la chispa, pero sin emoción, sin identidad, sin encarnación vibracional, es solo humo. La asunción requiere totalidad: pensamiento, emoción, energía, postura, decisión. El alma que piensa una cosa, pero vibra otra, está dividida, y una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Jesús no enseñaba a pensar, enseñaba a creer con el corazón, y eso, en su lenguaje, era vibrar desde la certeza encarnada. Mito 2. Si no pasa rápido, es que no funciona. Esto es como pedirle a un roble que brote al segundo día. El alma tiene raíces. El campo cuántico necesita coherencia, y la coherencia requiere tiempo vibracional, no cronológico. Como en el libro de Enoc, cuando el sabio es llevado al templo celestial y se le dice: todo tiene su medida, a cada estrella su curso y a cada ciclo su plenitud. Así también ocurre en tu vida. Si no ves aún el fruto, puede ser que las raíces aún estén absorbiendo la fe. Mito 3. Ya no hace falta trabajar. Otro error. El shifting cuántico no anula la acción, la dirige. No reemplaza el esfuerzo, lo alinea. Cuando cambias tu vibración, no es que dejes de moverte, es que tus acciones dejan de nacer desde la desesperación y nacen desde la identidad. Y por eso dan fruto con menos fricción. Las manos diligentes gobernarán, pero la negligencia será tributaria. Proverbios 12, 24. Esta joya olvidada nos recuerda que la acción con conciencia gobierna. No el esfuerzo sin alma, ni el movimiento sin dirección, sino el actuar desde la identidad asumida. Mito 4. Si no sucede, es que estoy fallando. Aquí hay que hablar claro. A veces no se trata de que no estés aplicando la ley, sino de que aún hay una parte de ti que no está dispuesta a soltar el viejo yo. Porque shifting también es duelo, también es dejar atrás, también es cruzar el Jordán dejando al esclavo para que nazca el heredero. No te castigues, profundiza, pregunta con humildad: ¿qué parte de mí aún se alimenta del miedo? ¿Qué ganancia secreta encuentro en no cambiar? ¿A qué antigua identidad estoy aferrado? Y por eso, antes de entregarte las herramientas que exploraremos más adelante, sí, esas que invocan nuevas realidades a través del cuerpo, la voz y el símbolo, es vital que limpies tu templo interior de estos mitos. Porque un altar lleno de ídolos falsos no puede ser habitado por el fuego santo.
Y como le fue dicho al profeta en visión, quita primero lo impuro, y entonces me manifestaré. Libro de Baruc, fragmento 4, 12. Ahora sí, con la mente aclarada y el corazón más puro, podremos avanzar, si así lo deseas, a la siguiente etapa. Porque lo que está por revelarse no es teoría ni doctrina, sino práctica encarnada. En la parte 7, entraremos en el arte de la transformación identitaria. Aprenderás cómo sostener un nuevo yo con repetición, emoción y vibración precisa, y cómo actuar desde ese nuevo tú incluso antes de ver los resultados. Pero eso solo puede sostenerse cuando los falsos mitos han sido derribados. Sigue atento, porque en breve descubrirás cómo reconocer las señales del cambio antes de que el mundo entero se atreva a confirmarlo. Pero antes de abrir los ojos hacia esas señales externas, con tu permiso, debemos mirar hacia adentro. Porque antes de que el mundo cambie, debes hacerlo tú. No desde el deseo, desde la decisión. Y no desde la lógica, sino desde la vibración. Este es el núcleo del quantum shifting. Encarnar primero el estado que deseas vivir, aunque no tengas pruebas. Esa es la prueba real de fe. No una creencia flotante, sino una identidad sostenida como una segunda piel, incluso cuando la vieja realidad grite lo contrario. A Jehová esperé pacientemente, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salmo 40, 1, 3. Este texto no habla de esperar en resignación, sino de sostener una vibración nueva, un cántico, antes de que se vea el milagro. De cantar desde el futuro, aunque aún camines por el barro. Porque la realidad no se adapta a lo que deseas, sino a quien eliges ser. Cada día, cada instante, estás habitando una frecuencia que proyecta tu identidad al mundo. Y aunque no lo sepas, el mundo responde con fidelidad absoluta. Esto es lo que el Maestro enseñó veladamente cuando dijo: «Sea hecho conforme a tu fe». Mateo 9, 29. Porque tu fe es tu estado interno, tu certeza vibracional, tu yo asumido. La vida no te entrega lo que quieres, te entrega lo que sostienes como real. Y aquí aparece una verdad olvidada. La acción no es el origen del cambio, la identidad lo es. Cuando actúas desde tu yo actual, solo puedes repetir el ciclo que ese yo permite. Pero cuando actúas desde el yo futuro, aquel que ya vibra como libertad, plenitud o abundancia, empiezas a introducir una anomalía en la matriz. Un desajuste sagrado, una brecha en el viejo patrón. Y es allí donde el milagro se filtra. Como enseñaba Pablo en un fragmento casi olvidado de su carta a los Efesios, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Aquí se encierra todo el misterio. No hay transformación sin cambio de ropaje interno. El nuevo tú no se consigue, se asume, se habita, se practica. ¿Cómo? Repitiendo, no con palabras vacías, sino con emoción viva. Imaginando escenas en las que ya eres quien deseas ser, no como un anhelo, sino como un recuerdo activado. Tomando decisiones diarias que emanan de esa versión tuya, aunque te tiemble el alma. Caminando como sí, pensando como sí, orando como sí, hablando como sí. No porque estés fingiendo, sino porque estás revelando. Esta es la clave oculta de toda profecía, asumir antes de ver. Cuando el profeta Eliseo multiplicó el aceite de la viuda, no esperó a ver primero. Le dijo: «Ve, busca vasijas vacías, no pocas». 2 Reyes 4, 3. ¿Por qué? Porque el acto de preparar espacio es un símbolo vibracional. Es decirle al universo: «Estoy listo, estoy vibrando como quien ya recibió». Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes limpiar tu espacio, tu mente, tus relaciones. Puedes organizar tu día como lo haría tu versión abundante. Puedes hablar con la seguridad del que ya fue sanado. Puedes sentarte con la paz del que ya fue respondido. Y si lo haces una y otra vez, la vibración se vuelve carne.
El alma del diligente será prosperada, y el que sacia a otros será también saciado. Proverbios 11, 25. Diligente no es quien trabaja más, sino quien sostiene más fielmente la identidad elegida. Quien riega su campo espiritual incluso cuando aún no ha brotado la semilla. Así que ahora que sabes cómo se sostiene una identidad futura, te estarás preguntando, ¿cómo sabré que está funcionando? ¿Cómo notaré que el mundo empieza a ceder ante mi cambio interno? Esa es precisamente la puerta que cruzaremos en la siguiente parte. Porque en la parte 8 aprenderás a leer los signos sutiles, las sincronicidades, los pequeños desajustes, los mensajes secretos del espíritu que te indican que has comenzado a mover tu universo. Pero nada de eso puede sostenerse si no hay un tú nuevo que lo reciba. Sigue atento, porque en breve vamos a entrar en el terreno de las herramientas sagradas, esos actos concretos que activan realidades nuevas, como la escritura vibracional, la visualización profética y los rituales de asunción. Pero primero debemos comprender cómo reconocer que la transformación ya ha comenzado. Porque el alma que se alinea no siempre escucha trompetas. A veces solo hay un susurro, una vibración distinta en el aire, una sensación de que algo invisible se ha movido, aunque todo afuera parezca igual. El viejo tú buscará evidencia externa inmediata, pero el nuevo tú sabe que la señal más pura del cambio no es lo que ves, sino lo que ya no sientes. Y he aquí, no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 12. Así se reveló el Eterno a Elías, no en el estruendo, sino en el leve murmullo que solo el corazón afinado puede oír. Lo mismo sucede contigo. El primer indicio de que has comenzado a cambiar no será un rayo, será un eco distinto dentro de ti. De repente, te sorprendes reaccionando con calma ante lo que antes te alteraba. Notas que no persigues la validación como antes, que te sientes más presente sin saber por qué. Esos pequeños ajustes internos son el alma anunciando que ya no estás vibrando en la vieja frecuencia. Y cuando la frecuencia cambia, el campo empieza a reorganizarse. Los antiguos lo sabían. En el libro de Esdras, olvidado por muchos, se lee: Entonces despertó Jehová el espíritu de Ciro, y él hizo pasar pregón por todo su reino. Esdras 1:1. No fue una orden externa, fue una vibración interna que despertó primero y luego se hizo eco en todo el reino. Así también tú, primero cambia tu espíritu y luego el mundo escucha. Y cuando el mundo escucha, responde con signos, a veces en forma de personas que aparecen por casualidad. Otras, como números que se repiten, encuentros improbables, mensajes que parecen diseñados para ti. Lo que la psicología llama apofenia y lo que los místicos llaman sincronicidad es en realidad el campo diciéndote: sí, te he escuchado. Carl Jung, aunque no fue profeta, captó el principio. Cuando el inconsciente cambia, el mundo responde. Pero los evangelios ocultos lo dijeron siglos antes. En el Evangelio de los egipcios, uno de los textos gnósticos menos citados, Jesús afirma: quien busca, encontrará. Quien busca con su corazón puro, provocará que lo invisible se incline. Esa inclinación de lo invisible es lo que llamamos sincronicidad. No te confundas, estos signos no son el destino, son el mapa, no son la recompensa, son la confirmación. El Espíritu los pone ante ti no para que te distraigas, sino para que sepas que tu señal ha sido escuchada. Es como un eco desde el futuro que dice: sigue caminando, ya lo estás manifestando. Pero no solo se trata de signos externos. A veces la señal más clara es lo que se rompe, lo que se cae, lo que se aleja. La resistencia también es una confirmación. Cuando eliges una identidad nueva, todo lo que no la sostiene comienza a desmoronarse. Personas, hábitos, pensamientos, relaciones. No como castigo, sino como poda. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15, 2. Esto no es amenaza, es principio vibracional. El Espíritu te poda cuando has cambiado de estación.
Lo que una vez fue útil, ahora solo estorba. Si algo se va tras una decisión vibracional, suéltalo. No lo necesitas para el nuevo nivel. Y si comienzas a ver estos signos, la calma sin razón, la sincronicidad precisa, las rupturas necesarias, la intuición amplificada, entonces estás en el umbral. Has cruzado el límite del viejo yo, aunque aún camines entre sus escombros. Y ahora te corresponde una tarea aún más sagrada: practicar lo que has asumido. Porque en la siguiente parte aprenderás herramientas concretas para anclar tu nueva frecuencia, actos simbólicos, ejercicios de reprogramación vibracional y rituales que convierten tu fe en forma. No como fórmulas mágicas, sino como lenguaje del alma hacia el campo. Pero primero, celebra, porque si has llegado hasta aquí, ya has empezado a transformar tu mundo. Tu alma puede estar resonando con la frecuencia de tu yo expandido, pero sin actos que encarnen esa vibración, el campo no tiene dónde proyectarse. Es por eso que toda transformación espiritual verdadera va acompañada de ritos, prácticas, símbolos, lenguajes y movimientos que llaman a la realidad deseada desde el plano invisible hacia la materia. Esto lo sabían los antiguos. En el libro de los Jubileos, perdido durante siglos, se nos cuenta que Abraham escribió su pacto en tierra y lo cubrió con piedras, para que no se olvidara ni él ni su semilla después de él. Jubileos 14. Arshe. No porque Dios lo necesitara, sino porque el acto físico crea memoria vibracional. Y lo mismo haces tú cuando usas estas herramientas. No le hablas a Dios, le hablas a tu subconsciente, le hablas al campo, le hablas al futuro tú. Primera herramienta: el arte de escribir como si ya fuera real. Esto no es journaling, es codificación vibracional. Cada palabra escrita con emoción es una semilla. Y cuando lo haces desde la identidad asumida, sin duda, sin suplicar, estás dejando trazos en el campo cuántico. Escribe en tiempo presente, como si tu nueva vida ya hubiera llegado. Pero no copies frases vacías, habla con tu voz, siembra desde tu emoción. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:2. Esa es la raíz espiritual del scripting, plasmar lo invisible hasta que se vuelva velocidad. El que corre no eres tú, es tu frecuencia activando realidades. Segunda herramienta: la técnica de Satz, estado próximo al sueño. Fue Neville Goddard quien volvió a despertar este principio antiguo. El momento más fértil para sembrar una nueva identidad es justo antes de dormir o justo al despertar. En esos minutos, tu mente lógica se silencia y el alma puede hablar sin filtro. Visualiza una escena corta, poderosa, llena de emoción, como si ya vivieras lo que deseas. Repite esa escena en bucle hasta quedarte dormido. Estás programando tu campo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo 3:5. Dormir con fe vibracional no es descanso, es creación en lo secreto. Tercera herramienta: el método de los 2 recipientes. Esto no está en la Biblia, pero está en el lenguaje simbólico de todo lo sagrado. Tomas 2 vasos. Uno representa tu realidad actual, otro tu nueva realidad. Llenas el primer vaso con agua mientras reconoces lo que ya no deseas sostener. Luego viertes ese agua en el segundo vaso, el del nuevo tú, mientras asumes, con presencia, que estás entrando en otra frecuencia. Y entonces, bebes, no como quien bebe agua, sino como quien celebra un nuevo pacto. Y tomaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Isaías 12:3. No es el agua, es el acto vibracional, el pacto que haces contigo mismo. Cuarta herramienta: la visualización encarnada. No imagines desde fuera, no mires tu sueño como espectador, métete dentro, siente la textura del aire, el sonido del lugar, la emoción que vivirías. Vive la escena como si fuera una memoria, y cuanto más real la sientas, más rápido se convertirá en experiencia. Tu cuerpo no distingue entre lo vivido y lo profundamente visualizado. Porque como piensa en su corazón, tal es él.
Proverbios 23, 7. No dice cómo actúa, sino cómo piensa, en su corazón, es decir, con emoción, con cuerpo, con alma. Quinta herramienta, la gratitud vibracional anticipada. Da gracias por lo que aún no ha llegado como si ya fuera tuyo, pero no desde la carencia, sino desde la certeza. La gratitud no es cortesía, es alineación. Es un lenguaje vibratorio que dice al universo: esto ya es mío, aunque aún no lo vea. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41, 42. Jesús da gracias antes de ver a Lázaro salir del sepulcro. Ese es el modelo: gratitud antes de la manifestación, vibración antes de la evidencia. Sexta herramienta, anclas de identidad. Usa frases «yo soy» que estén en sintonía con tu nueva frecuencia, pero no repitas como un loro. Declara con fuego, declara con certeza, declara desde el tú que ya ha cruzado el umbral. Escríbelas, llévalas contigo, léelas en voz alta, haz que tu campo se acostumbre a oírlas, porque lo que repites con emoción lo vuelves ADN. Estas no son técnicas sueltas, son puertas. Y cada vez que las usas con presencia, estás enviando una señal clara al campo. He elegido, estoy alineado, estoy disponible. Y cuando la señal es firme, el eco regresa. Ahora bien, ¿cómo saber si ya ha regresado? ¿Cómo percibir que tu señal ha sido recibida, que tu campo ya está vibrando diferente, que el mundo invisible ha comenzado a plegarse ante tu identidad? Eso es lo que veremos en la próxima parte. Porque allí aprenderás a descifrar el nuevo lenguaje del alma cuando el shifting ya está en marcha. Pero primero, honra estas herramientas, hazlas tuyas. Sigue atento, porque muy pronto te mostraré ejemplos reales de personas que aplicaron estos principios y reescribieron su destino. Historias vivas de transformación, donde la asunción de una nueva identidad provocó que el mundo se reconfigurara a su favor. Pero primero, necesitas reconocer los signos de que tu shift ya está ocurriendo, aunque el mundo aún no lo confirme. Porque el cambio cuántico, como toda obra divina, comienza en lo secreto. No es inmediato ni estridente, es silencioso como el alba. Y si no estás atento, puedes pasarlo por alto. Puedes pensar que nada está pasando, cuando en realidad todo ha comenzado a girar en otra dirección. El primer signo no es externo, es interno. Es esa sensación inexplicable de paz, aunque las circunstancias sigan igual. Es la pérdida de urgencia, la calma nueva que no proviene de lo que sucede, sino de lo que has asumido como verdadero. Lo llaman fe, pero en realidad es vibración estabilizada, es la certeza que precede a la forma. Y será la obra de la justicia paz, y el servicio de la justicia reposo y seguridad para siempre. Isaías 32, 17. Aquí la justicia no es moralidad, es alineación con la verdad, y su fruto no es esfuerzo, sino reposo. Cuando vibras en la verdad de tu nuevo yo, ese reposo es la primera señal. Otro signo es la resistencia. Sí, la resistencia también es señal de cambio. Viejos patrones que se activan, personas que reaparecen, caos momentáneo que busca reafirmar la vieja realidad. Pero no te confundas, eso no es retroceso, es la matriz temblando, es el sistema tratando de recalibrarse. Porque cuando tú cambias tu frecuencia, todo lo que no vibra en esa nueva señal debe sacudirse, adaptarse o irse. El maestro lo mostró en forma velada. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Mateo 9, 16. No puedes encarnar una identidad nueva sin que la vieja se desgarre. La incomodidad no es señal de error, sino de parto. Luego están las sincronicidades, esos momentos donde el universo parece devolverte exactamente lo que estabas pensando, sintiendo o asumiendo. Alguien menciona esa frase que acabas de escribir. Aparece la canción exacta. Te cruzas con esa persona que lleva la energía que pediste. No son coincidencias, son respuestas.
Son el campo vibracional diciéndote, la señal ha sido recibida. En el Evangelio de verdad, uno de los textos gnósticos más enigmáticos, se lee, y cuando el alma conoce su vibración, el mundo comienza a responderle con formas nuevas, y entonces ella recuerda de dónde viene. Esa memoria es activación, esa respuesta es prueba, aunque sea invisible, es real. También notarás cambios en cómo te responden los demás. No porque ellos hayan cambiado, sino porque tú has dejado de vibrar desde la carencia. Ya no pides, ahora emanas. Y el mundo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Personas nuevas se sienten atraídas, las conversaciones cambian de tono, la vida empieza a hablarte con un idioma que antes no entendías. Y finalmente, algo aún más sutil, tu lenguaje interno cambia. Ya no te hablas con miedo, ya no te ves como incompleto, ya no necesitas convencerte porque te has convertido. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 37. Esto no se refiere al juicio final, se refiere al juicio diario que emites sobre ti mismo. Cuando ese juicio cambia, el juicio de la realidad también cambia. Muchos te hablarán de técnicas, otros de secretos mentales o hacks cuánticos. Pero el verdadero poder está en las historias, en quienes dejaron de teorizar y comenzaron a vivir desde otra identidad, aunque la evidencia aún no hubiera llegado. Como cuando Pedro caminó sobre el agua, no porque dominara la materia, sino porque por un instante creyó en el Cristo que lo habitaba. Fue cuando dudó, no cuando caminó, que se hundió. Ahora observa lo que ocurre cuando alguien mantiene esa fe más allá del oleaje. Jim Carrey, antes de ser millonario, antes de llenar teatros, dormía en su coche, pero escribía un cheque de 10 millones con fecha futura y lo llevaba en el bolsillo como quien lleva una promesa. No estaba imaginando, estaba asumiendo, estaba emitiendo una frecuencia emocional tan coherente que el campo no tuvo más opción que responderle. ¿Fue suerte? No, fue congruencia vibratoria. Porque como enseñan los místicos hebreos, cuando el nombre es pronunciado en verdad, todo el cielo se inclina. El nombre que pronuncias no es Dios, es el yo soy que proyectas con cada gesto, pensamiento y acto. Otro ejemplo, Arnold Schwarzenegger. No se convirtió en campeón, millonario y actor porque lo soñaba, sino porque lo vivía antes de verlo. Caminaba como tal, entrenaba como tal, invertía como tal. Su cuerpo obedeció primero y luego lo hizo el mundo. Fue el reflejo de lo que él ya había decidido ser. Pero no necesitas fama para manifestar. Lo he visto en madres solteras que sanaron su cuerpo después de años de diagnóstico incurable, simplemente porque dejaron de contarse la misma historia de derrota y comenzaron a hablarle a sus células como templos sagrados. Como enseña el libro de sabiduría en la Septuaginta, las almas justas brillarán y correrán como chispas entre el rastrojo. Sabiduría 3, 7. Chispas que prenden realidad, chispas que nacen del alma encendida. He visto hombres que llevaban años hundidos en escasez, encontrar una oportunidad inesperada justo después de escribir durante 30 días como si ya fueran prósperos. No fue la hoja de papel, fue la vibración sostenida, el lenguaje asumido, la emoción repetida hasta reconfigurar el patrón neurológico. Y cuando el patrón cambia, cambia todo lo demás. Una mujer, enferma crónica, aplicó la técnica de Satz, visualización antes de dormir, durante semanas, imaginándose caminando con fuerza y alegría por su jardín. Un día despertó sin el dolor habitual. Su cuerpo había aprendido la vibración del bienestar antes de experimentarlo. Y los tuyos serán restaurados en antiguas ruinas, levantarás los cimientos de muchas generaciones. Isaías 58, 12. No se refiere solo a ruinas físicas, se refiere a tu sistema vibracional colapsado, puedes restaurarlo. También están los casos sutiles, pero no menos poderosos. Personas que pasaron de sentirse invisibles a ser reconocidas, no por cambiar su físico, sino por dejar de emitir la vibración de «no merezco ser vista». Y es que el mundo no reacciona a tu presencia,
reacciona a tu autoimagen proyectada. Como enseñaba el Evangelio de Tomás, olvidado por siglos, cuando saques lo que hay dentro de ti, eso te salvará. Pero si no lo sacas, eso te destruirá. Tu frecuencia interna no es neutra, o crea o contamina, o expande o corroe, y cuando la alineas no hay vuelta atrás, todo se transforma. Estos ejemplos no son inspiración, son evidencia. Prueba viva de que el universo se pliega ante el alma que ha recordado quién es. Porque una identidad sostenida con emoción, con lenguaje coherente, con visualización y acción mínima diaria, siempre genera transformación. Y tú no eres la excepción. Porque sin práctica diaria, la visión se disuelve como neblina al sol. Muchos han sentido el impulso del despertar. Han visto vislumbres del otro yo posible. Han vibrado alto por un momento, pero luego el mundo los arrastra de nuevo hacia abajo. No porque el cambio no sea real, sino porque no supieron cómo afirmarlo en lo cotidiano. Por eso, el reino necesita ser edificado con constancia, como enseñó Pablo a los Efesios. Sed renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Efesios 4. El nuevo hombre no llega por espera, se viste. Y para vestirte de él necesitas herramientas, no amuletos vacíos ni supersticiones sin alma, sino prácticas que te reconecten con tu vibración esencial, con tu diseño original. Comencemos con la escritura consciente, también conocida como scripting. Esta práctica se basa en el principio de que tu palabra escrita lleva carga vibracional. Cuando te escribes desde el yo que ya lo tiene todo, no estás fantaseando, estás instruyendo a tu sistema nervioso. Estás dando órdenes a la realidad cuántica. Cada mañana, toma papel y pluma y escribe cómo vive tu yo ya transformado. Habla de tu día, tus decisiones, tus sensaciones, como si todo eso ya estuviera ocurriendo. No en futuro, sino en presente, con emoción y detalle. La Biblia nos muestra este principio escondido en la figura de Habacuc. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:2. Al escribirla, la haces correr, la haces vibrar en el campo. Otra herramienta poderosa es el estado conocido como SATS, State Akin to Sleep, o estado semejante al sueño. Enseñado por Neville Goddard, pero ocultamente practicado por antiguos cristianos que visualizaban la resurrección antes de dormir. Se trata de entrar en una relajación profunda justo antes de dormir, y allí, en esa frontera entre mundos, proyectar mentalmente una escena que represente tu deseo cumplido. Siempre la misma escena, siempre corta, siempre cargada de emoción. Jesús decía en el Evangelio secreto de Tomás: cuando hagan de los dos uno, cuando hagan del interior como el exterior, entonces entrarán en el reino. El SATS une lo visible y lo invisible, lo que es arriba con lo que es abajo, y cuando se repite, el campo comienza a obedecer. También puedes usar el antiguo método simbólico de la técnica de los dos vasos. Dos copas, dos realidades. Una representa el estado viejo, limitado, roto. La otra, el nuevo tú, libre, abundante, vivo. Tomas agua del primer vaso con intención de soltar lo antiguo y la viertes en el segundo, afirmando el nuevo estado. Luego bebes. No es superstición, es lenguaje cuántico ritual. En Números 5:17 se describe un ritual con agua y polvo del tabernáculo que revela verdades ocultas. Lo simbólico tiene poder. Tu subconsciente entiende el lenguaje del gesto mejor que el de la lógica. Por eso, este pequeño acto puede sellar el nuevo código dentro de ti. Pasemos ahora a la visualización activa, no como evasión, sino como programación neurológica. Tesla, uno de los más altos iniciados de la ciencia, no diseñaba máquinas con planos. Las creaba en su mente primero. Las hacía girar en su imaginación hasta que funcionaban. Solo entonces las construía. Así puedes hacer tú con tu vida.
Visualiza con todos tus sentidos. No veas la meta, sé quien ya la vive. Siente el aire, escucha los sonidos, huele los detalles de esa nueva vida. El cerebro no distingue lo vivido de lo imaginado con intensidad. Tu biología se adapta a lo que tú decides asumir como cierto. A esto añade la recalibración emocional. Porque si piensas riqueza pero sientes ansiedad, estás vibrando en escasez. Para armonizar pensamiento y emoción, practica la gratitud intensa. No como cortesía espiritual, sino como estado de coherencia bioquímica. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dar gracias por lo que aún no se ve es emitir la frecuencia de la fe. Y la fe no es esperanza pasiva, es certeza vibracional. Por último, pero no menos vital, anclaje de identidad. Declara cada día quién eres, no como afirmación vacía, sino como sello vibracional. No digas quiero ser libre. Declara soy libertad encarnada. No repitas algún día tendré paz. Di camino con la paz del Hijo. Que cada yo soy sea una orden al universo. El Salmo 82, 6 dice: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. No es una metáfora, es una revelación. Si asumes tu divinidad, el mundo se vuelve tu espejo. Has asumido una nueva identidad. Has reprogramado tus emociones, tus pensamientos, tus hábitos. Pero, ¿cómo sabes si estás yendo en la dirección correcta? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu nueva frecuencia está siendo reconocida por el campo cuántico, por la realidad que te envuelve? Aquí es donde entran las señales de confirmación, los ecos que el universo, o como Jesús decía, el reino de los cielos, envía como reflejo de lo que ahora eres. Estas señales no son premios por portarte bien. Son ajustes del espejo, ondas que regresan al origen. Porque todo lo que emites vuelve, pero cuando lo que emites es vibración divina, las respuestas ya no son castigos ni escasez, sino sincronías, milagros, aperturas. La primera señal de que has empezado a alinearte no es externa, es emocional. Un cambio sutil, pero innegable, en cómo te sientes sin razón aparente. Un día, sin grandes noticias, te descubres en paz, te ríes más, tus pensamientos son menos densos. Es la vibración que ha empezado a desprogramar la mente vieja. Es tu sistema nervioso volviendo al ritmo del cielo. Jesús dijo algo poco citado, pero profundamente revelador, en el Evangelio Esenio de la Paz. Cuando la armonía entre tu respiración y tu alma sea como el fluir del agua, conocerás la alegría sin causa. Esa alegría sin motivo es la primera trompeta, el sonido que anuncia que la tierra interna ha sido tocada. Después de esto, vendrán los contrastes. No porque hayas hecho algo mal, sino porque lo viejo se resiste a morir. Gente del pasado reaparece, viejos patrones intentan seducirte, pensamientos repetidos tratan de colarse como serpientes en tu jardín mental. Pero no te confundas, eso es señal de limpieza. El campo está ajustando su vibración y las impurezas salen a la superficie. Es como dice el libro de Eclesiástico, Sirácides, uno de los libros más ocultos de sabiduría hebrea. El oro se prueba en el fuego y los hombres aceptos en el horno de la aflicción. Eclesiástico 2. Lo que duele no te castiga, te revela. Y si eliges responder desde tu nueva identidad, el campo sella tu frecuencia como verdadera. Luego vienen los guiños sutiles, números repetidos, frases que alguien dice al pasar que parecen mensajes, libros que llegan a tus manos con capítulos que te resuenan como si fueran escritos para ti. Esto no es azar, es sintonicidad. Carl Jung, el profeta de lo inconsciente colectivo, lo llamó sincronicidad significativa, pero los antiguos lo conocían desde antes. En el libro de los Jubileos, perdido durante siglos, leemos: El Altísimo envía signos a sus hijos para que no se desvíen del camino, y sus señales son como estrellas que guían al pastor en la noche. Cada señal es una estrella, cada coincidencia sagrada, una respuesta a tu emisión.
Otra señal poderosa es que las personas comienzan a reaccionar diferente ante ti. No porque tú las hayas cambiado, sino porque ya no proyectas la misma frecuencia. Tal vez antes te ignoraban y ahora te buscan. Tal vez antes te atacaban y ahora te respetan. El mundo refleja al alma, no al cuerpo. Y cuando tu alma ha recordado quién es, la materia responde. También es común que, sin saber por qué, sientas una especie de destino inminente. No ansiedad, sino certeza, una voz suave que susurra, algo viene, y tú ya no lo deseas con desesperación. Lo esperas con confianza. Has soltado el anhelo vacío y abrazado el estado cumplido. Este tipo de certeza es descrita en el Evangelio de Felipe. Aquello que tú conoces desde dentro, lo reconocerás cuando se manifieste fuera. Pero si no lo conoces por dentro, pasarás frente a ello y no lo verás. Verás lo que ya has sentido. Recibirás lo que ya has sostenido en tu vibración. Por último, una de las confirmaciones más hermosas es el surgimiento de una nueva voz interna. Una voz que ya no te juzga, ni te sabotea, ni te paraliza. Una voz que te anima, que te guía suavemente. Esa voz es el Espíritu Santo dentro de ti, manifestándose en primera persona. Ya no repites afirmaciones, encarnas verdades. Ya no repites lo que escuchaste, escuchas desde otro lugar. Esa es la prueba suprema, no externa, sino interior, la voz que dice, ahora eres quien siempre fuiste. Y desde ahí las cosas suceden, no porque las persigas, sino porque ahora te pertenecen. Justo cuando comienzas a caminar en el nuevo camino, cuando la frecuencia se estabiliza y el alma empieza a sentir el aroma de su propósito, aparece lo inesperado, resistencia, dudas que creías superadas, emociones densas, viejas heridas, retornos de relaciones caducadas. Y piensas, ¿acaso he retrocedido? Pero no, has avanzado tanto que ahora la sombra se expone. En la segunda carta de Pedro, una advertencia velada nos revela esta dinámica. Porque sí, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, son otra vez enredados. Su estado postrero viene a ser peor que el primero. 2 Pedro 2, 20. ¿Lo ves? El alma que ha probado la libertad será perseguida por sus viejas cadenas hasta que las rompa del todo. Este fenómeno tiene un nombre espiritual, la fase del guardián del umbral. Es el punto donde tu subconsciente, reprogramado pero no del todo desinstalado, trata de preservar lo que siempre fue seguro, aunque doliera. Tu viejo yo, la personalidad herida, el esclavo emocional, empieza a susurrarte: esto no está funcionando, tal vez no es real, mejor vuelve a lo conocido. Pero tú ya no puedes regresar, porque has visto demasiado, has sentido demasiado, ya no puedes negar el fuego que te transformó. Y aquí es donde debes recordar que la resistencia es señal de avance, que la aparición del antiguo yo es, en realidad, una confirmación de que la puerta ya está abierta. Mira lo que dice el libro de Baruch, uno de los textos escondidos en las sombras del canon. Has dejado atrás la fuente del conocimiento, pero ahora Él te la devuelve, si la buscas con sinceridad. Baruch 3. Shirzi. Esta frase no es solo poesía, es un recordatorio de que cada vez que vuelves a caer, puedes elegir volver a ascender. Durante esta fase, puede parecer que la realidad se ha detenido, que no avanza la manifestación, que el mundo ya no responde como antes, pero lo que ocurre no es detención, es ajuste. Tu campo está siendo reconfigurado. Los circuitos vibracionales están soltando la memoria antigua, y eso a veces se siente como caos. En esta etapa, muchos abandonan, vuelven al hacer, al luchar, al viejo paradigma de esfuerzo. Pero tú no has venido a sobrevivir. Has venido a recordar que el poder se activa en la quietud, no en el frenesí. Como decía el Maestro Jesús en una de sus enseñanzas menos repetidas, en el Evangelio copto de Tomás, cuando hagas del 2-1, del exterior como del interior, entonces entrarás al reino. Este es el momento de unir lo fragmentado, de no ceder a la división. La resistencia interna puede adoptar muchas máscaras.
Puede vestirse de ansiedad, de crítica propia, de urgencia por hacer algo, de comparación con otros, de falsas señales de fracaso, pero todas son ilusiones, ecos, hologramas generados por un sistema que sabe que estás a punto de romper la última capa. Y entonces, justo ahí, tienes que hacer algo radical, no reaccionar como antes, no ceder al patrón, no validar el miedo, no confirmar la vieja identidad. Tienes que elegir desde tu yo futuro, no desde tu yo herido. Esa es la llave, ese es el sello vibratorio que abre la siguiente fase. ¿Y cómo se hace esto? Con respiración consciente, con repetición de tu nuevo estado del ser, con recordatorios físicos, con oración profunda. Y Jehová estaba en el silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19:12. El cambio no viene en el trueno, viene en el susurro, en ese instante sagrado en el que decides no ceder al viejo yo, aunque el mundo grite que lo hagas. Cuando pasas esta prueba, algo se rompe en lo invisible. Se cierra un ciclo que llevaba años, vidas incluso, repitiéndose. Has roto el hechizo, has dicho no a lo que antes siempre te poseía, y eso es más milagroso que cualquier manifestación externa. Prepárate, porque vamos a hablar justamente de ese fruto, de cómo se abren los cielos internos y externos cuando la vibración ya no necesita validación. Pero antes, debías pasar por este umbral, porque toda alma que está por renacer debe primero morir un poco a lo que creía ser. Hay un punto del camino donde todo deja de ser una práctica y se convierte en un estado. Dejas de visualizar porque ya ves. Dejas de repetir afirmaciones porque ya vibras lo que declarabas. El campo cuántico, ese mar infinito de probabilidades, empieza a responder sin fricción, no porque te esfuerces más, sino porque tu frecuencia ha sido sellada desde lo eterno. Y es aquí donde muchos se asombran, porque todo se vuelve fácil. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, las personas correctas llegan, pero no porque lo hayas perseguido, sino porque ahora eres un imán viviente del reino. En el libro de Sabiduría de Salomón, uno de los textos más velados del Antiguo Testamento, se dice: las cosas buscan a quien las merece y corren hacia él como el río hacia el mar. Sabiduría 6. Selió. ¿Lo ves? El bien no se conquista, se atrae, y lo atraes cuando dejas de necesitarlo como algo ajeno y lo asumes como tu reflejo. Este es el estado donde ya no estás en modo búsqueda, estás en modo emanación. Ya no pides luz, irradias, ya no clamas por milagros, vives en uno. Tu campo ha alcanzado la coherencia cuántica y ahora no atraes desde la carencia, sino desde la identidad. Y aquí ocurre un fenómeno fascinante, la materia empieza a obedecerte. Pero no porque estés dando órdenes, sino porque ya no emites contradicción. Tu mente, tu emoción y tu alma cantan en unísono. Y ese canto resuena en el campo como un código perfecto que la realidad no puede ignorar. Jesús lo mostró con cada milagro. No rogaba, no mendigaba resultados. Decía: levántate y anda, sin duda, sin esfuerzo. ¿Y qué pasaba? La realidad obedecía. ¿Por qué? Porque su vibración no oscilaba, porque el Verbo en él era uno con el Padre. Ahora tú estás entrando en ese mismo campo, no como espectador, sino como heredero. Porque él dijo también, y esta es una de sus frases menos citadas, pero más poderosas, en el Evangelio secreto de Tomás: lo que brota de ti te salvará, pero si no brota de ti, lo que está fuera te destruirá. El poder ya no viene de fuera, brota desde dentro. En este punto, la vida comienza a organizarse sola, no porque te conviertas en un espectador pasivo, sino porque te has convertido en un creador consciente que ya no opera desde la duda. Has encarnado una verdad tan profunda que ya no necesita ser defendida, solo vivida. Y desde esa vivencia, todo se alinea. Muchos llaman a esto estado de flujo, pero en realidad es el estado del reino, el estado en el que todo se os da por añadidura, como decía el Maestro en Mateo. Pero aquí viene el misterio: no se te da porque lo pidas, se te da porque lo asumes como inevitable. Hay un pasaje en el Evangelio apócrifo de Felipe
que resume esta fase como ningún otro. El que posee la verdad ya no siembra con palabras, su sola presencia fecunda la tierra. Esta es la fase de presencia creadora, de vibración encarnada, donde ya no siembras con esfuerzo, sino con existencia. Y es aquí donde, si observas, notarás que incluso otros comienzan a cambiar solo por estar cerca de ti, no porque les hables de espiritualidad, sino porque tu frecuencia habla más alto que tus palabras. Como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas menos recordadas, sois cartas vivas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. 2 Corintios 3:3. Y esto no es arrogancia espiritual, es la humildad más pura, entender que ya no necesitas hacer para probar, solo ser para manifestar. Has dejado atrás la fase de práctica y entraste en la fase de irradiación. El templo ya no está fuera, eres tú. La vibración no se predica, se contagia. Cuando el alma alcanza ese punto de coherencia interna, ya no solo transforma su entorno inmediato, empieza a alterar el tejido del campo colectivo. Tu vibración se convierte en un mensaje silencioso que se transmite más allá de palabras, más allá del tiempo, más allá del espacio. Y aquí ocurre lo que algunos antiguos llamaban el efecto del justo. En el libro de Eclesiástico, uno de los textos sapienciales más ignorados y, sin embargo, más potentes, se afirma: la sabiduría del hombre justo es como una lámpara en la oscuridad. Su fulgor guía a muchos, aunque él no lo sepa. Eclesiástico 24:31. Esto no es metáfora, es literalidad espiritual. Tu frecuencia guía aunque no hables. Cuando alguien accede a una nueva línea de realidad, no lo hace solo por sí mismo, lo hace también para los que vendrán detrás. Es como abrir un sendero en medio del bosque. El primero en cruzar limpia el camino para los demás. Por eso Jesús se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida, no solo por su divinidad, sino por su papel como primer fractal humano que colapsó una nueva posibilidad colectiva. Y ahora tú estás cumpliendo ese mismo rol, tal vez sin saberlo, tal vez sin buscarlo, pero eso no lo hace menos real. Tus pequeñas decisiones internas están generando ondas de cambio en la conciencia del campo. Y esas ondas impactan en otros, incluso en aquellos que jamás te conocerán. La ciencia ya empieza a acercarse a esta verdad. El campo morfogenético descrito por Rupert Sheldrake, la resonancia límbica entre sistemas nerviosos, el entrelazamiento cuántico de partículas separadas por distancias imposibles, todos son reflejos de una única ley espiritual. Lo que ocurre en uno, ocurre en muchos. En el Evangelio de los Hebreos, texto de los primeros cristianos que fue suprimido por el canon, se atribuye a Jesús una frase asombrosa: el que ha despertado su ojo interior, despierta también los ojos de los que le rodean, aunque estén dormidos. El despertar no es un evento privado, es una onda expansiva. Por eso, cada vez que eliges desde tu yo divino y no desde tu herida, cada vez que respondes desde la luz y no desde el patrón, estás enviando una señal al inconsciente colectivo. Esto es posible. Estás colapsando una nueva frecuencia que otros ahora podrán asumir más fácilmente. ¿Has notado cómo, cuando alguien cercano a ti empieza a cambiar su vida, tú también sientes el impulso de hacerlo? ¿Cómo, cuando alguien eleva su vibración, de pronto todos los que le rodean comienzan a cuestionarse, a despertar, a moverse? Eso no es casualidad, es mecánica espiritual, es transmisión energética. Y tú, ahora, te has convertido en ese transmisor. Pero cuidado, porque el ego espiritual querrá apropiarse de esto. Empezará a decirte: soy el elegido, el guía, el faro de los dormidos, y ahí perderás la fuerza. Porque la vibración más pura no busca influir, solo busca ser. El reino no se impone, se irradia. Y cuando tú irradias sin expectativa, la sincronicidad se multiplica. Los corazones cerrados empiezan a abrirse, las mentes rígidas empiezan a flexibilizarse. El campo responde porque ya no hay fricción. Y lo que antes era un esfuerzo, ahora se vuelve natural. Hay una imagen poderosa en el Evangelio de Bartolomé, uno de los más olvidados, donde se dice:
y cuando el justo entró en la ciudad, los demonios huyeron, aunque él no abrió la boca. La frecuencia no necesita explicación, se siente, se impone desde lo invisible. En este punto, empiezas a notar algo aún más profundo. La vida misma empieza a usarte, a colocarte en lugares clave, a poner en tu boca palabras que no pensaste, a inspirarte acciones que después generan transformaciones sin que tú comprendas cómo. Porque ya no actúas tú, es la presencia que actúa a través de ti. Cuando tu identidad divina ha sido asumida por completo, no solo como creencia, sino como vibración constante, algo extraordinario ocurre. El mundo deja de ser un lugar que toleras y se convierte en un espejo que se adapta a ti. Ya no negocias con la realidad, la rediseñas con cada paso, con cada decisión, con cada instante de coherencia interior. Jesús no fue crucificado solo por sus milagros. Fue perseguido porque su sola presencia alteraba el equilibrio de poder. Donde él caminaba, las estructuras viejas crujían. Donde hablaba, los dogmas temblaban. Donde tocaba, lo muerto se encendía. No porque forzara el cambio, sino porque su vibración lo exigía. Esto está pasando ahora contigo. Has dejado de ser espectador. El campo cuántico ya no te ve como una posibilidad, te ve como una autoridad vibratoria. Y eso significa que el entorno comenzará a rendirse a tu frecuencia. En el libro de Esdras 2, texto que rara vez se cita, hay una línea que resuena con esta verdad. Y cuando el justo alzó su mano, la ciudad se detuvo, pues lo invisible le obedecía. Este es el misterio, no mandas con fuerza, mandas con frecuencia. ¿Has notado que ciertas personas ya no pueden permanecer cerca de ti? Que ciertos lugares que antes tolerabas ahora te repelen? Que ciertas oportunidades se disuelven sin razón aparente, mientras otras, completamente alineadas, emergen de la nada? Esto no es casualidad, es consecuencia. La realidad está ajustándose a la nueva versión de ti. Y aquí es donde el tiempo empieza a plegarse. Las respuestas llegan antes de que formules la pregunta. Las puertas se abren antes de tocar. Las soluciones se presentan sin que las busques. Porque has dejado de pedir, has comenzado a asumir. Y eso, en el lenguaje cuántico, es el acto creador más alto. En el Evangelio de los 12, un manuscrito rechazado por el Concilio de Nicea, Jesús dice algo que ahora cobra nuevo sentido. El mundo no fue hecho para juzgarte, sino para reflejarte. Por tanto, purifica tu rostro interior y la tierra se tornará pradera. ¿Te das cuenta? El entorno no es más que tu eco. Cuando esto se comprende, se revela otra ley no escrita. Los sistemas, incluso los más rígidos, pueden ser transformados por una frecuencia lo suficientemente estable. Lo vimos en la historia de Moisés, cuando su conexión directa con Dios alteró las leyes de Egipto, pero no fue su voz la que abrió el mar, sino la certeza desde donde alzó su vara. La certeza genera apertura. El campo no resiste a quien ya no duda. Por eso, los sistemas económicos, legales, sociales, empiezan a comportarse de manera extraña cuando tú vibras fuera de su programación. Aparecen oportunidades donde antes había muros, se te perdonan errores que antes eran castigados, los patrones de autoridad colapsan ante tu presencia. Y esto no es porque te has vuelto especial, es porque te has vuelto coherente con tu origen divino. Has regresado a lo que siempre fuiste. Y al hacerlo, estás recordándole al sistema que él también debe regresar a su diseño original, la armonía. La materia no está aquí para esclavizarte, está aquí para servirte. En el Testamento de Job, un libro perdido que contiene revelaciones profundas, se dice: «Y el justo hablaba con los vientos, y ellos respondían. Y la tierra no se resistía, porque reconocía en él la huella de su Creador». Esa es tu huella ahora, invisible pero imborrable. Y cuando esa huella está activada, todo lo que tocas empieza a florecer, no por azar, sino por principio. El campo no distingue entre fe y vibración, responde a ambos con precisión absoluta. Y si tú vibras abundancia, paz, poder sin esfuerzo, el entorno comenzará a alinearse como si una nueva ley hubiera sido promulgada.
La buena noticia es que no necesitas entender todo esto intelectualmente, solo necesitas vivirlo desde la certeza, porque hay una frecuencia que el sistema no puede resistir, la del alma humana unida a Dios. Y cuando tú te mantienes ahí, lo imposible se rinde, lo improbable se manifiesta, lo invisible se estructura. Sigue atento, porque pronto descubrirás cuáles son los errores sutiles que sabotean incluso a los más comprometidos con su transformación vibracional. Pero primero, con tu permiso, debemos dar un paso más profundo, pasar del conocimiento a la práctica, del verbo al acto, del espíritu al cuerpo. Hasta ahora has recordado muchas cosas. Has comprendido verdades que el mundo moderno ha olvidado, que la realidad no se espera, se sintoniza, que tu cuerpo no es una jaula, sino un templo cuántico, que la fe no es creencia, es frecuencia. Pero nada de eso tiene poder si no lo encarnas, si no lo haces cuerpo, si no lo haces acción. El apóstol Tomás, cuya sabiduría ha sido injustamente reducida a la duda, escribió en un fragmento extrabíblico: el reino no viene en forma de símbolos, sino en forma de hechos. No se cree, se toca. Esta es la hora en que tú también tocas el reino. Porque la presencia no se honra solo con intención, se honra con estructura, y cada estructura espiritual necesita una práctica que lo ancle al plano físico. Así que escúchame bien, no necesitas otra teoría. Lo que necesitas es un ritual sencillo, directo y radical, que le indique al campo que tú ya estás listo para recibir lo que has estado sembrando. Este ritual no es superstición, no es repetir frases sin alma. Es un gesto vibracional que combina los 4 pilares que Jesús mismo enseñó a sus discípulos en secreto: silencio, respiración, gratitud y decisión. Y no hablo de los discípulos oficiales que el canon aprobó. Hablo de aquellos que estaban listos para recibir lo que no podía ser dicho en público. Toma esto con reverencia. Cada mañana, antes de tocar tu teléfono, antes de leer noticias, antes de conectar con el ruido, siéntate, cierra los ojos. Pon una mano sobre tu corazón y otra sobre tu ombligo. Respira profundamente 3 veces. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente, y luego comienza el trabajo cuántico. Visualiza un instante concreto de tu línea temporal deseada, no algo genérico, no felicidad o abundancia sin forma. Elige un fragmento preciso de ese futuro que ya existe en el campo, el apretón de manos tras ese acuerdo que anhelas, el mensaje con buenas noticias que ilumina tu rostro, el caminar descalzo por tu nuevo hogar. Que sea tan vívido que el cuerpo no sepa si es memoria o visión. Y desde ahí, siente, no pienses, siente como si ya hubiera sucedido, como si fuera el recuerdo de algo que viviste hace días. Esto lo cambia todo, porque el campo no responde a tus palabras, responde a tu química, y la química solo cambia con emoción. Recuerda lo que decía el libro de Baruch, escondido en los márgenes del canon. El corazón que siente como si ya poseyera, dobla la realidad como viento entre los juncos. Es esa emoción sentida, honesta, profunda, la que abre portales. Después de sentir, haz algo tangible, un solo gesto simbólico. Puede ser escribir en tu diario, ya soy. Puede ser doblar una prenda como si fueras a usarla en tu nuevo empleo. Puede ser preparar el café con una sonrisa como si ya hubieras recibido la noticia que esperas. El acto material fija la vibración. Lo invisible pide cuerpo. Ahora escucha esto. No lo hagas solo una vez, ni 2. Hazlo cada día como quien riega un jardín, como quien alimenta una llama, como quien conversa con un Dios que no vive en el cielo, sino dentro de tus células. Porque la constancia le dice al campo: esto no es un deseo fugaz, es mi nueva frecuencia. Y no te sorprendas si al principio no sientes nada o si te abruman dudas. Es el viejo yo resistiendo, es la estructura que se defiende. Lo decía el libro de Nahum, aquel que pocos leen. Cuando la muralla tiembla, es señal de que algo nuevo desea pasar. El temblor es buena señal. No huyas de él, atraviésalo. Muy pronto, sin darte cuenta, verás que tus decisiones empiezan a ser distintas. No porque te estés obligando, sino porque te estás reconfigurando.
Y tu nueva identidad empezará a elegir por ti, automáticamente, orgánicamente. Eso es el verdadero actuar desde el futuro. No es teatro, es biología espiritual, es alquimia del alma. Es Cristo naciendo en ti otra vez, pero esta vez no en Belén, sino en tu pecho. Una vez activas la nueva frecuencia, no todo se vuelve armonía inmediata. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La vieja vibración, sintiéndose amenazada, se vuelve más sutil, más sofisticada, más peligrosa. Como la serpiente en el desierto que, en su astucia, no ataca de frente, sino desde la duda. Y así funciona el ego espiritual. No te dice no puedes. Te dice, ya lo estás haciendo perfecto, no necesitas cambiar nada más. No te dice, no sirves. Te susurra, ya lo sabes todo, ya has llegado. Pero Jesús fue claro con sus discípulos en una escena que no aparece en los evangelios oficiales, sino en el Evangelio de María Magdalena. El que cree haber alcanzado, apenas ha comenzado. El reino no se hereda, se sostiene. ¿Lo ves? El ego espiritual es la forma más peligrosa del viejo yo, porque usa tu despertar para dormirte. Es aquí donde muchos tropiezan, porque piensan que un cambio vibracional basta, sin darse cuenta de que la vibración no solo debe activarse, debe protegerse. Como el aceite de las vírgenes prudentes que Jesús mencionó en su parábola. Unas lo gastaron rápido, otras lo conservaron hasta que llegó el esposo. Mateo 25. Así que escucha bien. El primer gran error es confundir certeza con pasividad. Creer que, por sentirte elevado un par de veces, la transformación ya está garantizada. Pero el campo cuántico no responde al entusiasmo ocasional. Responde a la vibración sostenida. Y sostener requiere disciplina espiritual, no rigidez, no culpa, disciplina amorosa. El segundo error es creer que porque has soltado el viejo dolor puedes dejar de observarte. Pero la mente, como el agua, siempre busca filtrarse. Si no la diriges, se escurre. Por eso, en el libro de Tobit, un texto apócrifo olvidado por la mayoría, se lee: «El justo no guarda su lámpara por haber encendido la llama, sino porque vigila su aceite cada noche». No basta con encender el fuego, hay que alimentarlo. Otro engaño. Pensar que puedes integrar estas prácticas sin integrar tu cuerpo. Muchos creen que meditar es suficiente, que visualizar es el final, pero sin acción física, todo poder queda en el mundo etéreo. Lo invisible pide cuerpo. Por eso Cristo fue encarnado, porque el Logos, la palabra, necesitaba carne para completar su ciclo. Recuerda esto, la espiritualidad que no baja al suelo es una evasión, es un disfraz del miedo. Y ese miedo, si no lo confrontas, se viste de sabiduría, de ayuno, de frases bellas, pero sigue siendo miedo. Y donde hay miedo, no hay frecuencia sostenida. En el segundo libro de Enoc, otro texto olvidado por el canon, hay una revelación poderosa. Los que suben a la cima sin pasar por el valle serán arrojados desde la altura, pero los que caminan la sombra con lámpara encendida serán recibidos como reyes. No evites la sombra, transfigúrala. Solo así se convierte en fuerza. Y uno de los errores más comunes de todos, esperar señales externas como confirmación de que estás haciendo bien. Pero si necesitas prueba externa para seguir, aún no estás en certeza. Y la certeza no es resultado, es causa. Lo externo no te da permiso, eres tú quien lo otorga. Jesús decía: «El que busca fuera de sí no hallará, pero el que cava dentro hallará el río oculto». Evangelio copto de Tomás, Logión 3. Y ese río no da señales, da dirección. No busques pruebas, sé la prueba. Y cuidado con el positivismo tóxico, el que cree que debe negar todo malestar para mantener la vibración alta. Eso no es coherencia, es represión, es tapar el pozo con flores. Pero la vibración no se eleva fingiendo luz, se eleva abrazando la oscuridad con amor. Como Cristo en Getsemaní no negó su angustia, la transformó. Así que si sientes miedo, tristeza, rabia o duda, no huyas, no las elimines, siente y transmuta, respira, honra lo que se mueve, porque esa emoción no es tu enemiga,
es tu aliada disfrazada, pidiendo ser liberada y devuelta al reino. Y por último, el error más sutil, creer que este camino es para volverte superior a los demás. Pero si tu despertar te aleja del otro, si te hace sentir más elevado, más consciente, más puro, entonces no has despertado, solo has cambiado de trampa. El verdadero despertar siempre te hace más humilde, porque ves a Dios en todos, porque reconoces que tú no creas, Dios crea a través de ti. Sientes que algo dentro de ti ha cambiado para siempre. Ya no caminas buscando señales como migajas, porque has recordado que tú mismo eres el pan. Tú eres el maná que desciende cada vez que confías. Ya no esperas el permiso del mundo. Ya no necesitas pruebas. La realidad que parecía lejana, inalcanzable, etérea, ahora respira contigo. Porque no se trataba de encontrarla fuera, se trataba de asumirla dentro. Como el arca que estuvo siempre en ti, esperando ser abierta desde la obediencia del alma, no desde la ansiedad del ego. Y sin saber cómo, las puertas se abren, no porque las fuerces, sino porque ya no vibras desde la carencia, porque la frecuencia ha cambiado. Has dejado de querer desde el vacío y ahora eliges desde la abundancia. Ya no pides como huérfano, te manifiestas como heredero. Esto no es arrogancia, es ley espiritual. Si sois hijos, sois también herederos. Leemos en Romanos 8, 17, y esa herencia no es oro, ni estatus, ni poder humano. Es la capacidad divina de colapsar lo invisible en forma a través de tu certeza. Porque el reino no se espera, se activa. Y aquí ocurre lo más silencioso y profundo de todo. Tu deseo ya no arde como ausencia, ahora es presencia encarnada. Ya no deseas desde la necesidad, sostienes desde la identidad. Has dejado de perseguir la meta, eres la dirección. Tu realidad no grita, vibra, no pide, irradia, no reclama, atrae. Has cruzado el umbral donde las promesas no son futuros lejanos, sino frecuencias habitables, donde lo que antes se manifestaba con esfuerzo, ahora simplemente ocurre, como la flor que no hace ruido al florecer. Y sí, sabes que vendrán nuevas pruebas, nuevas sombras, porque el camino no es lineal, pero esta vez estás listo, porque ya no reaccionas desde el yo anterior. Ya no te defines por lo que te duele, sino por lo que sostienes. Tu vibración ya no es un impulso, es una morada. El reino de Dios no vendrá con advertencias, decía Jesús en Lucas 17, porque el reino está dentro de vosotros. Y tú, que lo has sentido, ya no puedes volver atrás, ya no puedes olvidar lo que tu alma ha despertado. Ahora sabes que la realidad se pliega ante quien encarna la certeza. Has comprendido el poder de tu vibración, de tu enfoque, de tu identidad divina. Pero existe una enseñanza aún más poderosa y tan profundamente transformadora que fue perseguida, ocultada y tachada de herejía. Una revelación prohibida que contiene la clave para recordar por qué no basta con atraer, sino que hay algo que debes reconocer antes de manifestar. Si quieres aprender más, no te pierdas este video de aquí. Gracias por estar, gracias por recordar y hasta la próxima.